Bueno, hola a todos, bienvenidos a Cápsulas Oíste. Esta iniciativa pretende visibilizar, dar a conocer a los integrantes del Observatorio ISTE y socios, socias, aliados, aliadas, sus temas de investigación y bueno, esta noche tenemos como invitada a Lila Pagola. Ella nos va a contar un poco sobre su formación, también cómo conoció al OISTE y bueno, los temas que viene investigando. Como su nombre lo indica, la idea de las cápsulas es tener un encuentro corto, así que bueno, gracias a todas las personas que están conectadas y le damos la palabra a Lila. Bienvenida, Lila. Gracias por la bienvenida, por la invitación. Y bueno, brevemente, yo tengo una formación bastante sui generis, siempre es como complicado explicarlo. Eh, Mi formación de grado es en artes visuales, soy licenciada en grabado, ese es mi título de grado. Y también, bueno, tuve un paso por el campo de la fotografía, en el cual fui docente durante muchos años. Em, y desde ahí, que esa es la parte que por ahí no le cierra a mucha gente, empecé a trabajar, a experimentar con tecnologías digitales a mediados de los 90, que era algo bastante raro en mi campo y en general. Y, y desde ahí fui haciendo un camino que me llevó primero al diseño interactivo y después a la tecnología educativa, que es el campo en el que estoy más plenamente inserta en este momento. Y bueno, desde ahí he empezado a trabajar hace muchos años en capacitación docente vinculada a uso de tecnología. Y desde esa experiencia y también en relación a una práctica activista que yo llevo adelante desde el año 2003 en relación al software libre y la cultura libre, es que, bueno, en algún momento, gracias a algunas experiencias que yo hice con Wikipedia, trabajando edición de Wikipedia desde las aulas, em, ahí entramos en contacto con Fernando Peirone y empezamos a trabajar unos años después en el proyecto de las tecnicaturas sobre las tecnosociales para darles, bueno, acreditación y solidez, digamos, en la formación a un conjunto de prácticas que coincidimos en ese momento. Con Fernando están presentes en muchos jóvenes y de alguna manera no tienen, eh, bueno, la suficiente representación en las propuestas académicas universitarias, ¿no? Sobre todo las públicas. Así que ese es el trayecto, digamos, desde el cual, bueno, en algún momento conectamos institucionalmente desde la Universidad Nacional de Villa María, que es donde yo trabajo, hace 12 años, y la universidad se incorporó a la OISTE hace un año y algo, si mal no recuerdo, si bien estamos trabajando en varias cosas en conjunto hace un poco más de tiempo. Sí, sí, te Sí, escucho. sí, te escucho. Bueno, eso a grandes rasgos, ¿no? Por ahí yo decía que esto, en lo que respecta a mi formación, creo que también es representativa de un poco también estas trayectorias híbridas, ¿no? Que tenemos muchos profesionales que vimos de alguna manera aparecer en algún momento quizás temprano de nuestras em, experiencias de formación. En mi caso,
Yo, digamos, tuve el privilegio de crecer en un hogar en el que hubo computadoras a mediados de los 80, ¿no? Entonces, de alguna manera, em, es un contacto que marcó muchas actividades de mi vida, incluso aunque después, bueno, me formé específicamente en otro campo que en aquel momento se percibía como muy alejado de la tecnología, ¿no? Quizás ahora eso ha cambiado un poco, quizás no necesariamente en los espacios de formación artística, pero sí quizás en el imaginario general, ¿no? Ya esos territorios no están tan alejados como lo estaban en los 90, pero que bueno, tiene que ver, me parece, con esto que comentaba recién, ¿no? Muchos profesionales cuya formación inicial o su primera práctica em, en el campo profesional se vio atravesada por la transformación digital, bueno, tuvimos que construirnos en base a experiencias autodidactas o en base a experiencias que en principio no estaban acreditadas o no estaban vinculadas con esa formación disciplinar de origen, ¿no? Es algo que de alguna manera yo lo he afortunadamente constatado en muchas personas bueno, tienen estas trayectorias también que originalmente provienen de campos disciplinares distintos, por ejemplo, al de la tecnología puramente, que esto también es algo que de algún modo se intentó trabajar en el proyecto de las tecnicaturas informacionales, ¿no? De alguna manera dar cuenta de estos perfiles híbridos, estos cruces que no son ¿no? El campo puro de la programación, pero tampoco son nada, pedagogos puros o, no sé, diseñadores puros, ¿no? De alguna manera eso es un desafío interesante, digamos, que en muchos casos las instituciones de formación todavía tienen bastante trabajo por delante para resolverlo adecuadamente. Muchas gracias, Mila. ¿Cuáles son las investigaciones que vienes desarrollando, que vienes trabajando al día de hoy? Bueno, yo en la Universidad de Villa María trabajo en las carreras de diseño audiovisual y comunicación social vinculadas a las cuestiones de justamente el diseño interactivo y en función de ese interés que te comentaba que hace unos cuantos años surgió respecto de la tecnología educativa como campo, digamos, de cruzado ahí de cuestiones informáticas, de diseño y pedagógicas, es que, bueno, hace varios años que venimos trabajando líneas de investigación que tienen que ver, por un lado, con la apropiación de los estudiantes, de las tecnologías informáticas, de tecnologías digitales disponibles en relación a, sobre todo, a las prácticas educativas. Después, hace un par de proyectos, digamos, un poco más de 4 años, venimos trabajando específicamente en la problemática del diseño de recursos educativos abiertos. Ahí también yo tratando de recuperar esta perspectiva que tiene que ver con la cultura libre y un conjunto de posicionamientos en relación a el vínculo, la- el círculo, digamos, de virtuoso que se genera entre las herramientas, un determinado modelo pedagógico y una forma de hacerlo circular. Eso es un poco el planteo, ¿no? de los recursos educativos abiertos que representan ciertamente un conjunto de desafíos generales, ¿no? Como son la producción de cualquier tipo de recurso educativo, desde la cuestión de bueno, la complejidad de esas producciones, el tiempo que requieren, las competencias, las condiciones institucionales en las que en las que ocurren esas prácticas. eh, y al mismo tiempo, bueno, el margen, digamos, de decisión o de
apropiación concreta que tienen los docentes y el uso que hacen también los estudiantes. Nosotros venimos trabajando en ese tema en la Universidad de Villa María, en una relación bastante estrecha con otra función que yo tengo ahí, que es de coordinadora académica del campus virtual de la universidad. Y bueno, hemos aprendido bastante, por ejemplo, sobre la cuestión hemos descubierto, si se quiere, digamos, una línea que me interesa bastante en el último proyecto, que tiene que ver con esto que se llama analíticas de aprendizaje y, digamos, la relación que hay entre los datos digitales que generan las plataformas y, bueno, el potencial para comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje que están mediados, ¿no? A partir de eso, bueno, encontramos una línea de trabajo que nos parece muy potente, más allá que en nuestro proyecto por ahí no la estamos trabajando ahora tanto, sino más bien en otros de los proyectos del programa del que formamos parte, pero que es la que tiene que ver con las metodologías digitales aplicadas a los proyectos de investigación en ciencias sociales y humanas, ¿no? Eh, Estudiando, digamos, haciendo estas primeras aproximaciones al potencial de los datos de las plataformas educativas, como en el caso nuestro el Moodle. Bueno, descubrimos que hay primero un enorme potencial, segundo una cantidad de cuestiones que necesitábamos aprender los integrantes del equipo para poder em, hacerle buenas preguntas a esos datos y procesarlos adecuadamente. Y también descubrimos que hay una cantidad de limitaciones en las, em, nada, en las proyecciones que por ahí se pueden hacer a partir de esos datos, sobre todo como, nada, como posibles lecturas, ¿no? Encontramos, bueno, una serie de límites y de cuestiones incluso éticas que también son bastante complejas, que eh, es algo sobre lo que estamos empezando a trabajar también porque entendemos que sobre todo estos últimos 2 años ha habido una suerte de volverse masivamente al volcarse, digamos, al uso masivo de algunas plataformas, en muchos casos sin considerar, bueno, una serie de cuestiones que estamos comprometiendo ahí respecto de los datos propios y ajenos de nuestros estudiantes, y que seguramente van a tener, bueno, algunas implicancias que todavía no podemos figurarnos del todo en el futuro. eh, y bueno, es un tema que particularmente nos interesa, ¿no? Bueno, de pronto para ir acotando, me gustaría darle la palabra a los oyentes si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a Lila. Mientras tanto, de pronto también quisiera señalar, Lila, si claramente para ustedes todo esto, el tema de la pandemia, viene representando un desafío de forma contundente en toda esta dinámica de lo que nos estás planteando, mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta, Lila. Bueno, dale, yo voy contestando cortito, sí, mientras piensan las preguntas. Bueno, sí, definitivamente para nosotros lo que venía siendo un proceso desarrollado con eh, cierto ritmo, digamos, que iba fuertemente condicionado por una cierta resistencia, sobre todo del perfil docente, digamos, a pasar a un siguiente nivel, si se quiere, en el uso de las plataformas virtuales y particularmente el tema que a nosotros nos interesa, que tiene que ver con el diseño de los recursos educativos abiertos, que
bueno, por ahí para que se entienda un poco la conexión con el tema de los datos, nosotros trabajamos desde lo que en diseño se conoce como diseño centrado en el usuario. Entonces, para conocer a nuestros usuarios empezamos por, bueno, apelar a los datos que teníamos más cerca, que eran los del uso del aula, para, bueno, construirnos alguna representación eh, muy simple, muy incompleta, ciertamente, de los usos que se estaban haciendo de la plataforma para pensar, bueno, cómo encarar ese proceso de diseño de recursos educativos abiertos en nuestra institución, ¿no? Ese tema, como decía hace un rato, nos atrapó per se en un determinado momento, pero lo cierto es que bueno, veníamos trabajando hasta marzo de 2020 con un uso de la plataforma que era ciertamente limitado y que, bueno, del 2020 en adelante pasó a cambiar radicalmente de esa relación, digamos, de los profes con las aulas virtuales. Y, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto, digamos, es que em, lo que antes era, bueno, una resistencia bastante, si se quiere, enfática a la cuestión de la producción de materiales propios, ¿no? En estos últimos años, de alguna manera, la mayor parte de los docentes que utilizan las plataformas digitales se animaron, ¿no? Vencieron, si se quiere, esa resistencia no necesariamente contrastada con experiencia por, bueno, la posibilidad de probar, de experimentar con un conjunto de recursos que tiempo atrás hubiera sido absolutamente impensable imaginar que iba a suceder tan rápidamente, ¿no? En tan poco tiempo. Eso me parece que es un fenómeno que se dio de forma generalizada, ¿no? El entusiasmo que pusieron la mayor parte de los profes por tratar de encontrar herramientas que les sirvieran para sostener el vínculo pedagógico, algunos digamos, mayor capacidad, digamos, para apropiarse de esto, de nuevas herramientas o más complejas, otros más limitados, pero creo que eso estuvo presente en casi todos. Y de alguna manera, aunque hay un conjunto de prácticas que son problemáticas, digamos, que ha dejado el uso de todos estos meses de las mediaciones de prácticas y de representaciones, sobre todo la confusión, la mezcla de límites entre virtualización de emergencia y educación a distancia, por ejemplo, eso es una cuestión que va a ser complejo eh, establecer con claridad en los próximos años, ¿no? Pero también hay un fondo de experiencia compartida que me parece que es sumamente valioso para construir a partir de eso, ¿no? Es el regalo de la pandemia. Tal cual. Bueno, Lila, me parece que por ahora nuestras participantes no tienen preguntas. Sin embargo, bueno, te agradecemos por este momento, por ser tan clara y con tantos detalles de lo que vienen haciendo, lo que vienen trabajando. Y bueno, esta fue nuestra primera cápsula, ¿oíste? Con nuestra invitada Lila Pagola. Te agradecemos, Lila, tu participación, y este espacio sigue siendo tuyo y de todas las personas que se quieran seguir conectando a Cápsulas Oíste. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Norma, y al Oíste por la invitación. Y bueno, estuvo bueno mi primera experiencia en Spaces de Twitter, así que muy bueno.